novela que, bueno, como sabéis, Álvaro Pombo es alguien muy divertido hablando y no pretendo... mi obligación hoy es sacar lo mejor de él, que no es nada difícil, y yo voy a hablar poco, pero sí que creo que mi trabajo es ir preguntándote cosas sobre una novela que, como probablemente ya sepáis muchos, se remonta en el tiempo y se devuelve a su ciudad natal. De literatura el título, ¿no? Que suele ser, o sea, Santander 36 sería el subtítulo de cualquier novela, ¿no? Normalmente es el título, Los barcos, y abajo esto, ¿no? O sea, haber elevado al rótulo general lo que el lugar y la fecha, ¿no? Ya me parece como una forma de decir que aquí se va al grano, ¿no? O sea, aquí no nos distraemos y no nos liamos, sino que vamos a... O sea, ¿de qué va la novela? Con ver el título y sobre todo siendo esa fecha, pues ya todo el mundo puede imaginar de qué va, ¿no? Y bueno, y lo primero que creo que ya hables tú y nos digas por qué, ¿no? Tú te habías hablado de, por ejemplo, me acuerdo, en Virginia, el dominio del mundo, hay un momento en que sigues hablando de los años 20, ¿no? En Santander y la gente leyendo la Atalaya por el Sardinero y tal. O sea, ese mundo que no conociste, pero que tú sabes recrear muy bien, aquí ya se acerca todavía más a tu nacimiento. Bueno, la novela acaba cuando tú naces, aunque no lo dices, pero acaba exactamente prácticamente el día de tu nacimiento, aunque no lo mencionas, ¿no? Y bueno, pues te apetecía volver a esto, era digamos una llamada de la sangre, porque ahora hablaremos de que esta novela bueno, te sumerges en el archivo familiar, ¿no? Digamos, o la memoria familiar, porque creo que archivo poco, ¿no? El micro, Juan, tiene que... Como hijo pródigo que soy, Silvia, espero que hayáis matado el cordero lechal para comerlo entre todos ahora. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí en Anagrama, como es natural, que es mi lugar natural. Como decía Aristóteles, tenemos un lugar natural y otro que no es natural. Este es mi lugar natural. Bien. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que son justos no tienen que arrepentirse y van al cielo directamente. Es preferible tener que arrepentirse. ¿Me oye? Acércate más, creo que como si fuera un pachus. Sí. Bien. Pues bueno, esta novela efectivamente es Santander 1936. Tiene dos personajes que son mi abuelo paterno y su hijo Álvaro, que es mi tío carnal, el hermano de mi padre. En realidad es una novela que surge de las fotos, más bien que de mi conciencia, surge de las fotos. Llevo muchísimos años, desde que era joven, viendo la foto de tío Álvaro en la sala de estar. Y naturalmente llevo 83 años oyendo hablar, claro, de la guerra civil y de lo que pasó y lo que no pasó. Bueno, yo aquí cuento solamente muy poco de lo que pasó en Santander en esa época. Yo había pensado leer algún trozo, porque no sé si podré leer sin manos. Eso que no sé. Cógeselo tú y le pones... Sí. Le pones Bueno, espérate, eso pero entonces no se me oye. Soy tubáculo. Esto es una multitud de manos que no tengo. Lo digo porque es que, vamos a ver, es muy complicado presentar una novela porque me voy a caer de este sitio con tanta cuerda. Mira, Caerte sentado sería una gran momento. estoy en ese momento una maraña y si me muevo un ápice. No, mira, ya está, levanta un momento. Ahí ya está. Dominado, ya está, totalmente. Es muy complicado presentar las novelas porque es muy complicado hacer un resumen
en media hora o en una hora de una novela. Entonces uno puede presentar al autor, que soy yo, y aquí está. Pero claro, eso es como poco. Entonces presentar la novela, a mí me parece que una cosa bastante interesante es ver cómo suena, ver el sonido de la novela. Y voy a tratar de vamos a ver. No sé dónde salgo mejor, no sé dónde salen mejor los personajes. Tengo dos capítulos. Así que voy a mirar por un poco de esto. El despacho es la habitación más clara, con los mismos muebles de roble americano. Los mismos muebles de roble americano que Alvarín recuerda de Campogiro. Tiene un aire ligero, como el tablero de la mesa con el tablero de la mesa con su cristal incrustado. Sus dos estanterías con la enciclopedia esparsa en una de ellas. Más el bonito mueble que hace juego con la mesa en cuyo armario su padre guarda los documentos importantes. Se han instalado ahí los dos, Alvarín y su padre, después del almuerzo. Mercedes les ha traído una buena jarra de café aromático. Un gran cuadro rectangular, un óleo de Baixeras que representa a un pescador junto a su barca de remos un día nublado, muy santanderino, ocupa todo el fondo de la habitación frente a la ventana. El tresillo anglosajón de los sillones y orejas ocupa el resto de la estancia. Es una estampa burguesa, un poco anticuada, con un aire campero. Las habitaciones de Campogiro eran más grandes y más luminosas. El mismo mobiliario aquí, en Gándara 6, resultaría un poco agobiante si no le resultara a Alvarín tan conocido, tan familiar. Le gustan las habitaciones empequeñecidas por los muebles y las librerías, la reducida luz de las lámparas de mesa con sus pantallas de pergamino. Estas últimas semanas ha mejorado la salud de su padre y sobre todo su ánimo. Come con más apetito a la hora del almuerzo y se arregla para ir al comedor en lugar de quedarse en su habitación tumbado en la cama. Que Alvarito se haya afiliado a Falange ha ejercido un efecto terapéutico en este viejo republicano, este hazañista que es Cayo Pombo Ibarra. Qué avejentado está. Aparenta 10 o 15 años más de los que tiene a la sazón entrado en la cincuentena. El asunto que se traen entre manos estos últimos tiempos y que ha ocupado todo el largo y agradable almuerzo sigue ante ellos ahora como un laberinto. Un paisaje de vegas fértiles, verdes, fértiles, equilibradas, cultivadas a lo largo de muchas generaciones. Hablan de política, hablan de la actualidad política de ese año. Y parece, sin embargo, por la calma y el descansado ritmo de su conversación, un antiguo diálogo platónico o aristotélico. En resumidas cuentas, Álvaro, yo estoy tan convencido como tú de que el ciudadano particular, tú, yo, quien sea, debe hacer política, aunque solo sea votando, afiliándose como mucho
a un partido o apoyándolo, aunque no se afilie. Por eso, porque que tú te apuntases a Falange Española me gustó. Aunque hay muchas cosas en tu nuevo partido que me preocupan y que no me gustan, eso ya lo sabes. No te gusta el faste, vaya. Lo sé de sobra, papá. Vamos a ver. No estoy seguro de que me guste tanto como a vosotros, fundadores del fascismo español. Porque eso sois. Como Hitler o incluso Mussolini. El fascismo español es nuestro propio. Lo único en común entre los tres fascismos es como mucho el sentimiento de totalidad o de partido único. A diferencia del nacionalsocialismo que viene del panteísmo germano y del fascismo italiano que viene del romanticismo musical italiano, nosotros venimos, de ahí viene José Antonio Primo de Rivera mismo, de la ejemplar milicia española. La milicia es una religión de hombres honrados, así que sí, hay una religiosidad falangista que es el espíritu militar, la seguridad, la austeridad, el espíritu castellano. Bien, Alvarín se embala y nosotros pasamos hoja. ¿Quieres seguir o...? Vamos a ver, no sé qué hacer, si seguir o no seguir. O interrumpimos con preguntas. Vamos a entrar, va, Vale. interrúmpeme, sí, porque... Después, ya que hablas de política, después hablaremos si quieres, porque tú en fin, anduviste cerca de ser senador, no sé qué te afiliaste, que todos conocemos. pero antes de entrar en políticas, hablemos de lo importante, que es la Vamos a literatura. entrar en política, Sí. por su personalidad, lo que hay. Sí, claro, esto es tú has leído el fragmento porque decías que querías que se viese cómo suena, ¿no? Quiero saber cómo suena ahí la relación que hay entre los dos personajes, entre padre e hijo. Es una relación amistosa, es una relación conversacional que es importante esta relación afectuosa entre los dos. Para el impulso de la novela. Eso es lo que quería subrayar aquí. Y también el ambiente cálido y tranquilo de la casa de Gandara 6 frente a las hormigueantes calles de Santander de la época. Hormigueantes. Te quería preguntar, porque claro, tú reconoces, lo has dicho en las entrevistas ayer con Juan Cruz, que tú esta novela la has dictado como unas cuantas ya. Me gustaría que me explicaras un poco cómo es el proceso porque también le dedicas la novela a tu ayudante, o es que se me hace extraño imaginar cómo tú la hablas y él la escribe. Bueno, yo escribo un cuaderno como ese, todo el momio, escribo todo, o gran parte, y luego dicto durante 4 días, 2 horas al día, hora y media cada día, 4 días por semana. Entonces son 2 composiciones complementarias, hay que saber eso. Una es las primeras ocurrencias, que salen ya muy ordenadas, pero también disparatadas en muchos sentidos. Y otra es la seriedad de la página en blanco escrita a máquina, el dictado. El hombre de donde que a mí me llamó más la atención, que hacía dictados, La Dorada, Las Aves de la Paloma, todo eso, que son novelas realmente sintácticamente muy complicadas, se las dictaba a un chico, el rojo, que venía a su casa. Y el asunto es que en el dictado uno cuenta el libro. Uno literalmente cuenta y observa las reacciones del oyente. Hay un oyente que reacciona ante el libro, ante lo que oye, porque es un cuento, le cuenta el cuento. Y a mí me parece que a veces la prosa castellana, la prosa narrativa castellana, tiene una cierta pesadez de escritores, de pendolistas, quizá, un poco. Y
A mí me gusta oír el sentido de oír el sonido de la voz, la viva voz. Y en ese sentido yo defiendo siempre, claro, yo defiendo la radio nacional, por supuesto, y el dictado para escribir textos narrativos. Bien, eso era la respuesta. Sí. Perfecto. Sí, también te quiero preguntar... Es oír la prosa. Claro. Yo creo que Valle Inclán también lo hacía. Valle Inclán, desde luego, se sabía las cosas de memoria primero y luego las escribía. Y por eso tiene esa especie de sonoridad que tiene Valle Inclán. Hay como dos momentos. La concepción y el dictado, la página escrita. Vale, en la novela hay cartas incluso, hay muchos diálogos. Claro, Yo te quería preguntar, como en principio es una historia familiar, supongo reconstruida, claro, ¿estos son hechos o son conjeturas tuyas? ¿Hasta qué punto la documentación hasta dónde ha podido llegar? No conocí ni a mi abuelo ni a mi tío. Mi abuelo se fue en el 39, que es el año que nazco yo, y a mi tío lo matan en el 36. Has contado al final, pero no. De manera que, bueno, que lo matan es menos mal que lo matan para que yo pueda terminar la novela. hay que acordarse del terrible caso de... Bueno, vamos a seguir porque... las situaciones son... A sangre fría, en Cold Blood, es una novela que, como todos ustedes saben, estuvo pendiente de que electrocutasen al protagonista. Por fin le electrocutan. Pero estaba previsto para electrocutarse, como en ese caso está prevista la muerte. No le acababan de electrocutar. Una maldad era eso. De Truman Capote. Se hicieron muy amigos el que iba a morir y él, entre tanto, se hicieron muy amigos. Bien, pero lo que era interesante es que cuando demonios le matan, cuando demonios le ejecutan, porque no puedo terminar la novela de algún modo. Bueno, aquí no es el caso. Amos Escalante, que es la hazaña, pero todo lo que es privado, las conversaciones puertas adentro, eso es completamente... Entiendo que alguien te contó algo sobre eso o no, o es todo... No hablábamos en realidad de lo que hablaban mucho, pero sí reproduzco un modo familiar de hablar las cosas. Hay un modo pombo de hablar las cosas, que es guasón y que es laico y escéptico, no franjista. Es un modo liberalón. Es un modo pombo porque nosotros venimos de una tradición de mercaderes, de comerciantes de grano. Entonces, eso en el año 1800, mediados del siglo XIX, por ahí, un poco antes, fuimos a Santander con el trigo y la avena y de Castilla la Vieja, y lo llevamos en barcos a ultramar. Y ese fue el origen de una considerable fortuna que hizo don Juan Pombo, marqués de Casa Pombo, le hizo luego Amadeo de Saboya, y un poco como a todo el mundo, porque es un rey que esparció estos casa tal, casa cual, pero en fin, es agradable, ¿no? Es agradable tener un tatarabuelo marqués. Bien, los personajes sí son, sobre todo Cayo Pombo, mi abuelo, sí tiene la guasa Pombo, que es una mezcla de laicismo y de...
tomar las cosas. Son gentes venidas a menos, esto es importante, son familias que han sido muy ricos, han tenido mucho y luego han venido a menos. Y lo escribo mejor que lo cuento, yo creo, pero no voy a aburrir con eso. Vamos un fragmento más. Sí. Entonces, eso es, yo hablo más o menos así. Con Aristóteles y Platón y Santo Tomás de Aquino, y yo hablo pedante. Fui pedante desde muy pequeño y me ha funcionado, y ahora de viejo me funciona muy bien, porque tengo muchas citas en la cabeza que digo en todo momento. Pues hago una especie de hermenéutica ambulante y eso sale aquí. Vamos a ver. Sí, bueno, esto es un poco delicado porque claro, es una novela trágica o que acaba muy mal, pero yo me he reído mucho, porque precisamente por lo que usted decía, ¿no? Las conversaciones, aunque son muy bonitas y hay mucho cariño entre los personajes, Sí, eso sí, pero también es muy divertidas las cartas, que son, entiendo, inventadas, son desternillantes. Las cartas son inventadas, pero sí están basadas en las cartas de mi abuela Anita, que era Ana de Pombo, que se llamaba Anita Cayer, y que era todo un número, que era una abuela artística que bailaba y que se dejó al marido, dejó a mi abuelo para ir a hacer la moda en París, la gran moda, la alta costura. Y además de eso, bueno, y triunfó en París, eso es. Y quiero decir, triunfó en un país que llegó hasta a vestir incluso a la mujer del mariscal Bering, por ejemplo. Y luego se escapó, claro, naturalmente, porque había que irse, claro. Entonces, en cierto modo, fue una colabó, en cierto modo. Pero la abuela nunca se dejó atrapar, ni de colabó, ni de nada, ni de abuela tampoco. Entonces ahí, a partir de cartas que tengo, he hecho las cartas que manda a su hijo. A ella le pareció que se había casado con un viejo, que ya tenía 15 años más que ella, que era un viejo elegante, un pombo de tercera generación, y aquello era mucho entonces en Santander. Era todavía el veraneo regio, pero Santander se le quedó pequeño. Bueno, y es pequeño. Y conquistó París, era muy amiga de Coco Chanel, y bueno, pues todo eso es una parte importante de los recuerdos de la historia. Lo más interesante de esas cartas es que mi tío Álvaro tuvo la posibilidad de escaparse, de irse sencillamente a París con su madre o a Suiza con los primos de Suiza, y no quiso quedarse en Santander. Había estado aquí a Francia y quiso quedarse y dar la cara a lo que hubiese. Y bueno, lo que había era querer matar. Pero vamos, bien, eso es la cosa. Sí, claro, pero claro, es una novela donde el lector va asistiendo a una tensión creciente, porque aparte de los rumores que vienen de Madrid o de otras zonas, y a Santander, que como bien decías, como su mayor virtud es la apacibilidad y su mayor defecto es la apacibilidad, o sea que no pasa nada y que, en fin, que parece que es una ciudad donde no puede suceder nada grave o ninguna turbulencia. La burguesía creía eso, la burguesía de Gabriel Villarrosa, Rey de la Parra, por ejemplo, creía sinceramente que bueno, era la revolución de Asturias, que les asustaba porque se expandió. La revolución de Asturias, que fue muy fuerte, se pasó a Santander, que está en par de años, y llegó hasta Torrelavega.
Y al lado de Torrelavega está la Calada, donde tierras todavía entre una casa preciosa, realmente, una casa inclinada con un jardín que le había hecho un arquitecto francés. Pero, por ejemplo, tío Gabriel se paseó durante toda la guerra por la Calada en bicicleta, como unos bombachos y una visera, y pareciendo el señorito puro y duro que fue siempre toda la rentista. El epítome de lo que no se debía ser, según las... bueno, era muy señorito. Hay un momento de carcajada donde comparas a tu familia con los Buddenbrook, ¿no? Eso, una versión española, dices, versión española son, y además, insignificante y santanderina. Dices. Vamos a ver si tenemos cuidado, vamos a ver si yo tengo cuidado. Lo único que tienen en común esta novela de los Buddenbrook es que en ambos casos se trata de comerciantes de grano que hacen la fortuna a finales del 19 y que son y efectivamente que es una, y lo que cuentan en los Buddenbrook es una historia de familia. Claro, los Pombo fueron gente muy rica, se hicieron con mucho dinero y eso es pues como los Buddenbrook. Y también cuando se agostan los Buddenbrook, cuando empieza, según Thomas Mann, empiezan a perder el vigor, cuando empiezan no me acuerdo del nombre del padre, pero cuando el padre de Hanno Buddenbrook, que es el niño, se casa con una mujer del sur, eso significa de Baviera. Ellos estaban en Lübeck, que está arriba. Entonces, se casa con una mujer del sur que toca el piano. Es una artística. Eso cambia toda la historia. Hay unos parecidos, pero yo lo que quise subrayar únicamente era que eran comerciantes de grano en esa época. Y las fotos de la familia de Thomas Mann, tanto imaginaria como real, y las fotos de los Pombo y de todas que se parecen mucho, son fotos con daguerrotipos, fotos del 19 o del 20, de principios del 20. Dos muy bonitas, por cierto. Blanco y negro. Tú te sientes muy cómodo, ¿verdad? Hablando del pasado, o sea, escribiendo sobre hace 100 años. Claro, yo me siento muy cómodo hablando del pasado, sí. Pero porque el futuro es neutro, the past is past, the future is neutral. Entonces el pasado realmente sí tiene como un perfil definido, que cambiamos al pensar en él y al narrarle. Si no se han dado vueltas a la guerra civil española, pues no se ha dado vueltas a nada, ¿no? Aquí hay detalles interesantes, como por ejemplo, como los detienen el comisario Neila, cómo realmente, en realidad la razón por la cual les fusilaron en el barco fue por un bombardeo que hubo alemán del barrio obrero de Santander en diciembre de 1936. El bombardeo, como es natural, indignó a todo el mundo. Entonces la idea era inmediata, pues vamos al barco, que era el barco prisión, que estaba amarrado al buey de la Poza de los Mártires. Y es muy interesante leer, por ejemplo, en el libro de Mazarrasa Quintana, que sale aquí como un personaje, como un amigo Albert, que se titula A bordo del Alfonso Pérez. Este barco se llamaba Alfonso Pérez. Es muy interesante, era de la compañía naviera de los Pérez, que siguen siendo navieros todavía. Y es muy interesante que había un trae y lleva entre el barco y la ciudad. Les llevaban carteras con comida. En una carta, Alvarín
Dice a su padre que fue invite a Mercedes, que es la cocinera, por sus ricos menús. Había una sensación de que no iba a pasar nada. Y quizá no hubiera pasado nada si no hubiese habido un bombardeo salvaje contra la población civil en Santander, un bombardeo de los nacionales, supongo que la Wehrmacht, vete a saber, pero lo sé más o menos, pero da igual ahora mismo. Entonces realmente la reacción de la gente fue al barco, y ese fue el desenlace. A mí me pareció eso digno de contarse, pero de contarse, lo que era interesante era ver cómo eran, o como me imagino yo que eran las conciencias de mi abuelo, de mi tío Álvaro, y de la sociedad en que vivían. Era una sociedad muy acomodada y Santander era un sitio confortable, clasista, en un tono menor, si se quiere. Clasista como son clasistas las ciudades de provincias españolas. Hay una clase un poco más que la otra, o mucho más, pero vamos. En el caso de los pomos, lo bueno era que realmente a ellos les llamaban, a finales del 19, a los pomos se les consideraba los ricos harineros, se les consideraba vulgares realmente. Los Sáenz de Sautuola y los Escalante y los Velasco y todos estos que eran hidalgos de toda la vida de la montaña, consideraban a los pomos nuevos ricos. Por consiguiente vulgares. Había este tipo de cosas en Santander. Como supongo que hay en todas las provincias españolas. Bueno, no sé si hay o no. Y Santander estaba muy marcado de las clases sociales. Era vivir en el muelle o detrás del muelle. Las calles de atrás lo llamábamos. Bueno, es que nosotros, yo particularmente, era más señorito que nadie. Eso, no sé. También en ese sentido es bonito que, claro, en una ciudad pequeña, ¿no? Hay un momento muy bonito que Alvarín, hablando con su padre, dice, pero ¿cómo va a ser el torte enemigo mío si le conozco toda la vida? Claro, esa es la idea. Eso es la idea es que, si es que nos hemos matado a pedradas, hemos ido a las urnas juntos. ¿Cómo va a ser enemigo mío? Y entonces el torte le dice, se lo dice a él, eso ya se ha acabado, hemos tomado partido. Hemos entrado en un combate, en una especie de... Vosotros sois los católicos, digamos, capitalistas, fíjate tú, capitalistas, los ricos católicos, la clase privilegiada, la clase alta de la burguesía, y nosotros somos el pueblo. Nosotros somos el pueblo de Santander, el pueblo de la montaña. Nosotros somos los rojos. Bueno, sí, eso funcionó de una manera terrible. Lo que tenemos ahora, las instituciones entre izquierda y derecha, todavía son como pálidos ecos de aquella confrontación, me parece a mí. Se nota, si eres de izquierdas o de derechas todavía, y por más que sea... No acaba de haber un centro en España, excepto Castilla. Pero es una posición política muy difícil, que vas de un lado a otro. Vas con razón de un lado a otro. Pero claro, ir de un lado a otro es equivalente a ser un chaquetero, por ejemplo. ¿Estás con quién estás? Pues mira, estoy con los dos. ¿Cómo que con los dos? Eso es traición. Esas cosas. Y entonces está aquí, en el libro. Hablando de esto, tú supongo que acabaste escarmentado, ¿no? De tu experiencia política, de tu presencia en listas. No, mi experiencia política propia, bueno, yo entré con muchas ganas en UPyD, entré muy en serio, y digo, pues por todas partes,
por Madrid, por las provincias también, fuimos por todas partes. Lo que pasa es que sacamos 5 diputados. 5 diputados no vas a ningún lado. Hay que sacar un mínimo de 57 como estos. No lo sacamos en ninguna de las dos convocatorias. Yo recuerdo estar dando un meeting en el Instituto Son Tablao. Recuerdo que me dolían las rodillas, porque yo estaba entonces todavía con las rodillas sin operar y me dolía el reuma. Bueno, había que estar medio de pie, medio sentando todavía una silla, digamos. Y dando un meeting delante del Teatro Real por esa zona, y estar llenándose como una especie de marea popular inmensa la Puerta del Sol con los primeros mítines, con el 15, dichoso el 15 de Podemos. Y yo creí que de verdad iban a triunfar más. Decían, hay que asaltar los cielos. A mí me gustó esa frase mucho, que no es de ellos, pero es una frase de la policía militante de los anterior, asaltar los cielos. Bueno, claro que hay que asaltar los cielos. Yo mismo he escrito un libro tomando un poco eso que se llama Un asalto a la idea de Dios. Hay que saltar las cosas que son muy difíciles hay que saltar aquello a lo que es muy difícil acercarse paso a paso, porque no hay pasos. Bien, pero no asaltaron los cielos y no vieron a Dios. Ni tampoco quizás al pueblo español, tampoco. No sé, supongo que no. Vamos a ver. Bueno, lo malo de empezar a las 7:30 y hay que acabar antes. Y Lola ya me está haciendo gestos. No. ¿Quieres leer algo? No. Sí. Sí, que lea, que es genial escucharla. No. Sí, que lea, que lea. Vale, no. Si quiere. Si quieres leer algunos fragmentos sería estupendo. Si no, No, vamos a ver. seguimos, vale. Vale, bueno, claro, es muy bonito o sea, el personaje del abuelo, ¿no? Encarna la sensatez, ¿no? La típica moderación rentista, calmada, serena en provincias, ¿no? Es hazañista, pero bueno, es hazañista pero sin ningún tipo de extremismo, al revés, le aterra cualquier tipo de pasión política, ¿no? Es como institucionista. Era hazañista y era hazañista y era antirreligioso y era antimonárquico. Les parecía que la monarquía de Alfonso XIII había sido la juerga, un jolgorio, quiero decir, el Asturiano, el general Silvestre y todo ello. Tenían muy mala opinión mi abuelo de todo el militarismo y del rey patriota y del rey el africano que llamaban a Alfonso XIII. Y por otra parte eran muy laicos, la Iglesia era muy, en cierto modo, institución de enseñanza. No eran agresivamente laicos o agnósticos, pero sí lo que era en realidad era la separación de la Iglesia y el Estado les parecía absolutamente necesaria y indispensable. Eso era un poco un liberalismo. Eran gente de dinero, de manera que las terceras generaciones eran generaciones privilegiadas, claro. Ya habían hecho las fortunas, entonces y Santander es sedante. La provincia, Santander ciudad, por ejemplo, es una ciudad sedante. Te sientas, tienes el marítimo de esa bahía, o tienes el promontorio, o por ahí, de esa bahía, y qué bonito es Santander. Y es verdad, es muy bonito. Nunca cambia, nunca pone la misma puesta del sol, por así decirlo. Hay miles y miles de puestas del sol. Es muy, a mí me parece que es muy bonito y es sedante.
Y somos además melancólicos. De manera que, pero realmente el enfrentamiento fue terrible. El enfrentamiento entre, digamos, falangistas y llamémoslo republicanos, que lo que eran, que fue terrible en Santander. ¿Qué más? Nada, bueno, sí, yo quería decir eso, que el abuelo tiene sus ideas bastante firmes, pero siempre muy moderado, le espanta la violencia, le sale un hijo falangista que también hereda también esa aversión por cualquier tipo de agresividad, pero sin embargo acaba enardecido por el tiempo, ¿no? Es como la España que ya decadente o derrotista le llaman. Mi abuelo prefería tener un hijo falangista o un hijo cura, vamos a poner una cosa que te podía salir también. Y no muy lejos, entre el cura y el falangista no hay mucha diferencia. Prueba de ellos estaban juntos en la bodega y les mataron a los dos. Quiero decir, había una especie de religiosidad política, una especie de afiliarse por la parte de la derecha, afiliarse a Falange. Era afiliarse a, eran novios de la muerte, dice el religionario, ¿no? No era eso exactamente, pero había una filiación entre religiosidad y política en aquel momento, y eso es peligrosísimo. No era tecnocracia, era la política del entusiasmo. La política del entusiasmo. El distinguido público seguramente tiene preguntas que hacerme. Sí, Vale, alguna sí, pregunta, sí, sí. había dicho No, sí. Sí, alguien que dice algo. El tema de Ramos, sí. Acércate Esto es mejor. por lo de la tele, no por la brutal. Le oímos, pero... Sí, si quieres, hablo. Vale, no, como la gente no suele preguntar, yo... Sí, no, pero esto, el micrófono es por lo de Instagram. Vale, lo que pasa es que no...